Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Por favor, carguen su Packet Tracer. Listo, vamos a empezar. Pues ya habíamos visto toda esta parte, ¿no? Ya habíamos hecho incluso la práctica de cómo hacer el acceso remoto, ¿sí? Vía Telnet, vía SSH, ¿de acuerdo? Incluso también la práctica que hicieron ustedes, pues, el acceso remoto vía ambos protocolos, ¿no? Utilizando un mismo usuario, ¿sí? Pues el resto de configuraciones ya le hicimos, ¿no? Todo lo que es un poco de seguridad, ¿sí? Creación de usuarios, ¿sí? Las líneas remotas. Aquí la configuración de la VLAN, ¿sí? La inscripción de las contraseñas también ya la utilizamos, ¿sí? El historial de comandos también ya lo hicimos. Este history site no lo podemos ejecutar en simulador, solo es en equipos reales. Y todo lo que está aquí, ¿no? Login synchronous, exit time, son igual comandos que funcionan solo en equipos reales, ¿no? Esto es para manejar los logs en pantalla, ¿sí? Este de acá, el exit timeout, es para controlar los segundos de una sesión inactiva, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo configurar cuántos segundos o cuántos minutos quiero que permitirle a un usuario que mantenga una sesión inactiva, ¿sí? O sea, si está trabajando no hay ningún tipo de problema, o sea, es ilimitado. Pero si el usuario deja de utilizar la conexión, deja de utilizar el acceso al equipo, entonces se configura un tiempo establecido, qué sé yo, me invento 30 segundos, 60 segundos, lo que sea, ¿sí? Entonces, pasado ese tiempo, si no detecta ninguna actividad, ¿sí? En esa conexión remota, pues automáticamente le cierra la sesión por seguridad, ¿sí? Y este comando, el NoIP domain lookup, que me imagino que mientras hacían la práctica, capaz que a algunos les ocurrió, significa que a veces yo pongo mal un comando, ¿sí? Presiono Enter y comienza a hacer una búsqueda, ¿sí? Como no encuentro el comando en el equipo, ¿sí? No encuentra cómo ejecutarlo, trata de mandar a buscar afuera, ¿sí? En un dominio, ¿de acuerdo? Y es con, les voy a indicar, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar aquí. Esperamos que se cargue. ¿Ya? Entonces, a lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo quiero entrar a configuración, ¿sí? Al modo configuración. Y pongo así, seguir, conft-t. Y miren lo que pasa, ¿no? Como no encuentro ese comando conft-t seguido, dice que le está mandando a buscar en un servidor de dominio, ¿sí? Y tengo que esperar a que acabe ese proceso, ¿sí? Entonces, este comando que está aquí, el NoIP domain lookup, lo que hace es no permitirle que vaya a buscar en dominios externos los comandos que nosotros hayamos digitado mal, ¿sí? Y otra de las opciones que yo tengo para poder cancelar esta búsqueda es la combinación de teclas Control Shift 6. ¿Sí? Presiona Control Shift y 6 y miren lo que ya me dice aquí, ¿no? Que la búsqueda, ¿sí? Ha sido abordada, ¿no?
¿de acuerdo? Y ya puedo regresar al estado normal, ¿sí? Miren, ¿no? Miren, pongo algo desconocido y obviamente me manda a buscar, ¿sí? Como no coincide con los comandos que tiene el equipo, pues manda a buscar afuera, ¿no? Entonces, Control Shift 6 y se cancela esa búsqueda, ¿sí? Puedo seguir trabajando normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me sirve este comando de aquí, ¿no? Vamos a ver ahora otro tema, que son la autonegociación en las interfaces. ¿Qué significa este tema? Me dice que los puertos de los switches generalmente funcionan a 10, a 100 o a 1000, ¿sí? Mbps, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender de que ese puerto del switch funciona a esa velocidad? O a 10, a 100 o a 1000. Depende primeramente del tipo de cable que estemos utilizando, ¿sí? Si es un cable par trenzado, pues depende de la categoría del cable par trenzado. Si es 5, si es 5E, si es 6, si es 7, ¿de acuerdo? Si es solo 5, ese cable solo funciona hasta 100 Mbps, ¿de acuerdo? Entonces no me sirve absolutamente de nada que yo tenga un switch que funcione los puertos hasta 1000 si pongo un cable que solo soporta hasta 100. Pues obviamente la velocidad real de la red va a ser máxima 100. ¿Sí? Y también depende de el dispositivo final que esté conectado al otro extremo, ¿sí? El servidor, la laptop, el PC, la impresora, ¿sí? El teléfono IP, ¿de acuerdo? Depende a qué velocidad también funciona ese puerto, ¿sí? Entonces, todo tiene que estar sincronizado, ¿sí? Para una respuesta rápida de la red. A ese tema se le conoce como autonegociación en las interfaces. Es decir, yo no lo configuro, ¿sí? Sino que la propia red, ¿sí? Detecta los valores a los que esa comunicación va a funcionar, ¿sí? Detecta el cable, el tipo de cable, detecta cómo está la configuración del puerto en el switch, detecta cómo está cuál es la velocidad en el dispositivo de origen, ¿sí? Entonces, ahí hace la autonegociación y trabajan todos de forma sincronizada, ¿sí? A eso se refiere el tema de autonegociación de interfaces. Dice, cada puerto puede trabajar con la comunicación full duplex o half duplex, ¿sí? Entonces, significa que cada uno de los puertos maneja ambos tipos de comunicación, o full o half, ¿sí? ¿Qué significa full duplex? Significa que esta comunicación va de ida y vuelta al mismo tiempo, ¿sí? De forma simultánea, ¿de acuerdo? O half, que simplemente o recibe o transmite, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, ambas acciones de forma separada, ¿no? Mientras está transmitiendo, no puede recibir. O mientras está recibiendo, no puede transmitir. Mientras que si trabaja en modo full, pues puede hacer las dos acciones al mismo tiempo, ¿no? ¿A qué velocidad tendrían que trabajar las interfaces del switch y con qué tipo de comunicación duplex? ¿Sí? Por defecto, los switches vienen configurados para trabajar en modo full, ¿sí? Que es lo más adecuado, ¿no? Lo más indicado, ¿sí? Que se utilice todo las características del canal, ¿de acuerdo? Tanto para recibir como para transmitir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por defecto, los puertos de los switches vienen configurados para una comunicación full. ¿Usted le puede cambiar a half? Sí, por supuesto, lo puedo cambiar. Sí, lo puedo configurar para que ese puerto trabaje en half. Sí, pero obviamente no es lo aconsejable, ¿no? Sí, porque si le cambiamos a half, ¿qué estamos haciendo? Pues haciendo más lenta la red, ¿de acuerdo? Porque le estamos quitando la capacidad a ese canal de que recibe y transmite al mismo tiempo. Solo le estamos diciendo, reciba, ¿sí? Termine esa recepción y luego transmite. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso haría mucho más lenta la red, ¿no? Luego dice, la autonegociación permite a dos interfaces intercambiar información sobre sus velocidades y sobre el tipo de comunicación duplex que son capaces de utilizar. ¿Sí? Pues, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, me dice, ¿no es cierto? Este switch dice que trabaja a 10, 100 o 1000. Él puede trabajar a 10, 100 o 1000. Perfecto. Pero ¿qué dice la PC? La PC dice que trabaja con un
estándar 100 base TX. ¿Sí? Y eso ya vimos que era, ¿no es cierto? Entonces, está trabajando como un par trenzado a una velocidad máxima de 100. Entonces, el PC le pasa esa información al switch. ¿Sí? Entonces, el switch le dice, ah, perfecto, tú trabajas a 100, entonces yo también voy a trabajar a 100. ¿Sí? Entonces, ahí trabajan de forma sincronizada. ¿Sí? Miren acá, por ejemplo, ¿no? La PC de acá abajo le dice, es una PC muy antigua, ¿de acuerdo? Y le dice que él apenas trabaja a 10 base T y en modo half duplex, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace el switch? Ah, dice, tú trabajas a máximo 10 y con comunicación half. Entonces, yo también voy a trabajar a 10 y con comunicación half. Pues, ¿qué va a pasar con ese enlace? ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar, pero va a ser extremadamente lento, ¿sí? Primero por la velocidad, que es máximo a 10, y luego por el tipo de comunicación, que es half, ¿sí? Entonces, si A está transmitiendo, entonces el switch no puede transmitir, ¿sí? Tiene que esperar que el PC termine de transmitir para que el switch lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a hacer mucho más lento ese enlace, ¿no es cierto? Entonces, así es como se autonegocia las interfaces, ¿no? Miren, la autonegociación se encuentra activada por defecto. O sea, ya viene activada esa autonegociación en el switch. ¿Sí? O sea, no. Por eso es que, y esto también corrobora lo que decíamos al principio del switch, ¿no? Que es un dispositivo plug and play. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tengo que configurar nada para que el rato que yo conecte una laptop ahí, comience a funcionar adecuadamente. ¿Sí? Porque solitos autonegocian la información y eh, sincronizan ese canal, ¿sí? Para una comunicación adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, esa autonegociación viene activa por defecto. ¿Sí? El switch tiene mecanismos para averiguar la velocidad de la interfaz de otro dispositivo que no utiliza la autonegociación. ¿Sí? Entonces, digamos que este PC que está aquí a la izquierda no utiliza autonegociación. ¿Sí? Todo es manual. Y el switch, él sí utiliza autonegociación. Entonces, este switch tiene mecanismos para poder enterarse a cuánto está navegando, ¿sí? O la velocidad de este dispositivo. ¿Sí? Entonces le va a decir que, o va a enterarse que está trabajando a 100 con cable patronizado, entonces él también va a trabajar a 100 el switch. ¿Sí? Aun cuando este PC no le mande información, ¿sí? Pero tiene mecanismos para poder detectar a qué velocidad está trabajando este puerto de este PC. ¿Sí? Eh, esta regla, ¿sí? La regla anterior, si solamente el switch Cisco utiliza autonegociación. ¿Sí? O sea, la regla de acá arriba solo funciona si es que este switch Cisco utiliza autonegociación. Como la tiene configurado por defecto, entonces de una va a poder saber esa velocidad, ¿no? Dice, si detectas velocidad del dispositivo conectado, configurar esa velocidad. Si no detectas velocidad, configurar la velocidad más baja de tu puerto. En el caso del duplex, si la velocidad de tu puerto es 10 o 100, configurar half. De lo contrario, full. ¿Sí? Entonces, eso va a tratar de hacer este switch porque él no conoce los parámetros de velocidad que maneja este PC. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este switch? A tratar de navegar, perdón, a enviar la información, ¿sí? En cuanto al tema de velocidad, la más baja en la que trabaje este puerto, ¿sí? Y en el caso del tipo de comunicación, pues, si la velocidad del puerto está a 10 o a 100, lo configura simplemente en modo half, ¿sí? Si detecta que es a 1000, lo configura en modo full, ¿sí? Pero pues, estos son casos esporádicos de esto, ¿no? Cuando el dispositivo final no tiene activada la autonegociación, ¿sí? Por defecto, los dispositivos finales también tienen esa autonegociación activada, ¿sí? Por lo tanto, se puede sincronizar el canal de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto a velocidad y al tipo de comunicación. Pues aquí tenemos ciertos comandos que me permiten a mí verificar el estado de una interfaz, ¿sí? Por ejemplo, con el comando show interface status, yo puedo ver todo el estado de los puertos de ese switch.
Vamos a ver. Estamos aquí, ¿no? Entonces me dice que ejecute show interface status. ¿Sí? Y miren qué es lo que obtengo, ¿no? Vamos a hacerle más ancho esto para que se vea. Ahí está, ¿no? Miren qué obtengo, ¿no? Tengo la primera columna que dice el puerto, ¿sí? Que va numerado desde la... Este FA viene de fase Ethernet, ¿no? ¿De acuerdo? Pues quiere decir que estos puertos funcionan máximo A. ¿A cuánto funcionan? Fase Ethernet. 100 Mbps. Esto, hasta 100 Mbps, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces me sale los nombres de los puertos. Sí, miren, 24 y los gigas, ¿no? ¿Sí? Luego me sale la columna name, ¿sí? Es decir, si es que yo le asigno algún nombre al puerto, que también lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Me va a salir aquí en esta columna. Luego tengo la columna que dice status, y todos me dice no conectado. En efecto, no hay nada conectado al switch, ¿no? Está totalmente vacío. ¿Sí? Luego, la siguiente columna es la VLAN. Recuerde que todo switch trae por defecto configurado una VLAN, ¿sí? Que en este caso es la VLAN número 1. Entonces, por defecto, asimismo, todos los puertos están asociados a esa VLAN. Usted se fija, miren, todos dice VLAN 1. ¿Sí? Absolutamente todos. ¿De acuerdo? Luego, miren lo que dice, ¿no? Duplex. Miren, auto. ¿Qué significa este auto? Que está configurado o activo la autonegociación. ¿Sí? Por eso es que no me pone un valor. No me pone si es half. No me pone si es full. ¿Sí? Porque primero tiene que autonegociar, ¿sí? Con el dispositivo final para que aquí aparezca algún tipo de comunicación. Lo mismo pasa con la velocidad. Miren, speed. Tampoco me muestra. ¿Por qué? Porque está en modo auto. ¿De acuerdo? Entonces tiene que negociar con el dispositivo final para ver a cuánto funciona. A 10, a 100 o a 1000. ¿Sí? Y me dice que este puerto fase Ethernet es del tipo 10-100 base TX. ¿Sí? Es decir, funciona a 10 o funciona a 100 con cable path trenzado. ¿De acuerdo? Y lo mismo, pues los puertos gigabit, ¿no? Funcionan a 10 o a 100 con cable path trenzado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo puedo verificar con el comando show interface status, el estado de los puertos. Luego, tengo la parte de configuración de estas interfaces. ¿Sí? Puedo ingresar a cada interfaz de este modo, ¿no? Con el comando interface y el nombre de la interfaz. ¿Sí? Eso dice que se lo hace en modo configuración. Entonces entro a configuración, ¿de acuerdo? Y me dice, el comando es interface y el nombre del puerto, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del puerto? Cualquiera de estos de aquí, ¿no? FA01 hasta el FA024 o GIG01 o 02. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, FA01. Mire, doy Enter y ya cambia aquí el prompt, ¿no? El prompt ahora me dice config if. ¿Qué significa? Que estoy dentro de la configuración de una interfaz. ¿Sí? Luego me dice que podemos ponerle una descripción a ese puerto. ¿Sí? Me dice, ¿no? Description y un texto descriptivo. Por ejemplo, le puedo poner que, veamos, description, no sé, puerto impresora. ¿Sí? Puerto impresor, por ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que me sale cuando yo hago un show interface status, ¿no? Veamos si me aparece aquí. No, no aparece aquí la descripción, ¿no? Tendré que entrar de puerto en puerto para ver eso. ¿Sí? Vamos nuevamente. Entramos al mismo puerto, interface de FA01. ¿Qué más tengo para configurar? Me dice que también puedo configurar, hacer una configuración simultánea de varios puertos al mismo tiempo. ¿Sí? Fíjense, aquí ahorita solo ingresé a un puerto, ¿sí? Al puerto número 1. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero entrar a varios puertos, porque pueda que, no sé, a varios puertos quiero asignarles a una VLAN nueva que yo creé, por ejemplo. El siguiente tema que viene son VLANs, ¿no? Ustedes van a comprender más
el tema que estamos hablando. Yo quiero asignar varios puertos a una misma VLAN que acabo de crear. Entonces, ahí tengo la opción yo de hacer, no de puerto en puerto, sino pues configurar un rango, ¿sí? Y eso lo hago de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero configurar del puerto 1 al puerto 5, ¿sí? Entonces, utilizo ahí el comando interface range, ¿sí? Interface range. Aquí lo dice, ¿no? Mire, interface range, ¿sí? Y me dice que, por ejemplo, va de la F01 raya 5, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a entrar a configurar, ¿sí? Desde el puerto 1 hasta el puerto 5. Le doy Enter y ahora miren lo que me dice, ¿no? Config if range, ¿sí? Ahora estoy configurando un rango de interfaces. Es decir, lo que yo configure acá les va a afectar al puerto 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estamos claros? Entonces, esa es la forma también que yo tengo de configurar un rango de interfaces. Tengo los comandos shutdown y no shutdown, ¿sí? Para apagar o encender las interfaces. Por defecto, las interfaces vienen prendidas, ¿sí? Ojo, una cosa es que vengan prendidas y otra cosa es que vengan habilitadas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es automático en el switch, ¿no? Por eso, vuelvo y repito, es plug and play, ¿sí? Yo apenas conecto algo en un puerto, automáticamente ese puerto se levanta, ¿sí? No es que yo tengo que entrar a ponerle no shutdown, por ejemplo, como se hizo con la VLAN, ¿sí? La VLAN no es un puerto físico, es un puerto virtual, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí me tocó poner no shutdown. ¿Para qué? Para que se levante esa VLAN, ¿sí? En cambio, aquí en los puertos físicos no hace falta poner no shutdown, ¿sí? Porque los puertos vienen activos por defecto. Entonces, detectan alguna conexión y solito se levanta ese puerto, ¿no? Cambia de estado automáticamente, ¿sí? También me dice que puedo configurar la velocidad, ¿sí? Dentro de una interfaz, ¿no? Por defecto estaba en auto, ¿no es cierto? Pero me dice que puedo poner 10, puedo poner 100 o puedo poner 1000. Y lo mismo puedo poner, manejar la comunicación, ¿sí? Con el comando duplex, ¿sí? Por defecto está en auto, pero si yo quiero lo pongo en half, si yo quiero lo pongo en full, ¿sí? Entonces vamos a probar. Por ejemplo, vamos a ponerles a las 4 primeras interfaces, ¿sí? Para usar los comandos FA01-4, ¿sí? Entonces a las 4 primeras les voy a decir que su velocidad, mire, va a ser 1000. Les pongo 1000. ¿Sí? No, más que hasta 100 nomás. ¿Sí? Solo funcionan 10, 100 estos puertos. ¿De acuerdo? Entonces, 100. Y voy a ponerle en duplex, voy a ponerle half. ¿Sí? Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a entrar nuevamente al... no, tengo que salir aquí también. Show interface status. Vamos a ver qué ha pasado. Y miren lo que me dice ahora, ¿no? Duplex. Mire, ahora está half. ¿Sí? Speed, la velocidad, ahora está a 100. Y de los 4 puertos, de la 1 a la 4. ¿Sí? Entonces, aquí ya se rompe la autonegociación. ¿De acuerdo? Entonces, el rato que yo conecte algún dispositivo en estos puertos, del 1 al 4, obligatoriamente ese switch va a funcionar en modo half y a una velocidad de 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está configurado así. ¿De acuerdo? Ahí ya no funciona la autonegociación. ¿Sí? Así le ponga a la laptop que funciona a 1000. ¿Sí? Y con cable UTP categoría 6, que también funciona a 1000. ¿De acuerdo? Como el switch está configurado en velocidad de 100 y en half, toda la red, o sea, esos enlaces a esos puertos va a funcionar con estas características, a 100 y en modo half. ¿De acuerdo? Por eso es aconsejable que esté esta configuración más bien, ¿no? En auto, para que el propio switch sea el que se encargue de decidir en qué tipo de comunicación funciona y a qué velocidad.
¿sí? Pero quería indicarles que hay cómo cambiar estas variables, ¿no? Vamos a volver como estaba. ¿Sí? Vamos nuevamente a Interface Range 0,1 al 4. Y le vamos a decir Speed. Veamos las opciones que tiene el comando Speed, ¿no? Miren lo que me dice, ¿no? Si pongo 10, le estoy forzando a que funcione a 10 Mbps. Si pongo 100, estoy forzando, ahí le dice, no, force. Estoy forzando a que funcione a 100. ¿Sí? Y si le dejo en auto, le estoy diciendo que autoconfigure su velocidad. Pues por eso es interesante dejarle en auto, ¿no? Muy bien. Y veamos, en cambio, para duplex. ¿Qué opciones tengo para duplex? Miren, tengo las tres opciones, ¿no? Si pongo half, me dice que le estoy forzando a que opere en half duplex. Si pongo full, le estoy forzando a que funcione en modo full. Y si le dejo en auto, estoy habilitando a que autoconfigure el tipo de comunicación. Entonces, lo vamos a dejar en auto. ¿Sí? Vamos a probar. Nuevamente, show interface. Y miren, ¿no? Ya está nuevamente en auto. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Y cómo funciona en auto? En auto funciona dependiendo cuánto esté transmitiendo. Auto lo que le permite es enviar información al dispositivo final que está conectado en ese puerto para negociar a qué velocidad y en qué tipo de comunicación va a funcionar ese enlace. ¿Sí? Por Entonces ejemplo, depende del final, ¿no? correcto. Ok. Sí, señor. Entonces yo puedo aquí poner un servidor. ¿Sí? Pongo una laptop. ¿De acuerdo? Entonces al servidor le digo, a ver, tú te conectas, le voy a mandar por ejemplo acá al Gigabit Ethernet 1. Y a la PC, a la laptop le digo, conectamos acá, y en cambio tú te conectas de aquí a este puesto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos nuevamente a ejecutar este comando. Miren lo que pasó, no automáticamente, ¿sí? No he hecho nada, ¿sí? Pero miren, ¿no? Lo que me dice ya. Interface Gigabit Ethernet cambió de estado a app. Solito se levantó, ¿sí? Yo no he ejecutado ningún comando, no le he puesto no shutdown, ¿sí? Solito cambió de estado, ¿sí? Lo mismo la línea de protocolo, pues cambia también su estado a app, ¿sí? Y lo mismo hizo la interfaz o el puerto faz Ethernet 01. También cambió su estado a app de forma automática, ¿sí? Ahora veamos que me sale ejecutando el show interface status. Miren, ¿no? Estado conectado, ¿sí? Y me dice que el tipo de comunicación y la velocidad están en automático, ¿sí? ¿Dónde corroboro yo esta información? Ya vamos a ver otro comando que me permite analizar puerto por puerto. Ahí se ve más información, ¿sí? Debe estar aquí mismo este comando. Para ver el estado de las interfaces, ¿sí? Este ya lo vimos, el Show Interface Status. Ahora, si quiero ver de forma individual, ¿sí? Tengo el comando que dice Show Interface y el nombre de la interfaz, ¿sí? Pues vamos a ver ese comando. Show Interface y el nombre. Vamos a ver qué ocurrió con el puerto FA01. Tengo toda esta información, ¿no? ¿Ya? Aquí está la ejecución del comando, ¿no? Show Interface y el nombre del puerto, ¿sí? Entonces aquí me da, miren, un montón de información relacionada solo a ese puerto, ¿sí? ¿Qué me dice? Que este puerto que se llama faz Ethernet 01 está arriba, está conectado, ¿de acuerdo? Miren, description, lo que puse, ¿no? ¿Ven? Pues yo puedo etiquetar esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, este puerto ha sido del impresor, ¿sí? Entonces puedo saber, por ejemplo,
si hay una mala organización del cableado, ¿sí? Que suele suceder en muchas empresas, encontrarse con una maraña de cables, ¿sí? Y no sabes, por ejemplo, se dañó el impresor, ¿sí? Vas al impresor y resulta que físicamente está bien, está prendida, todo chévere, ¿sí? El cable está bien, ves que está bien conectado al puerto, todo. Entonces, ¿qué toca ir? Toca irnos al switch, a ver qué ha pasado, ¿no es cierto? Pero resulta que vas al switch en el cuarto de servidores y te encuentras ahí con una maraña de cables que no sabes cuál es el cable del impresor. ¿Sí? No sabes en qué puerto está el impresor. Pues ahí me sirve esto. ¿Sí? Ah, aquí está, en el puerto 1. Este ha sido el puerto del impresor. ¿De acuerdo? Bueno, este ancho de banda y este delay lo entenderán más adelante. ¿Sí? Miren, aquí está lo que les digo, ¿no? Ya autonegoció, ¿sí? Y dice que está funcionando a full duplex con una velocidad de 100 Mbps. ¿De acuerdo? Entonces, ya de forma individual, ya puedes ver ese tipo de información. Dime. ¿Cómo levantó el puerto, Inge? Que se me está yendo el internet y no vi. ¿Cómo levantó? Nada. Sí. Eso Como no que se está levanta, down, se me levanta sale a mí. solo. No hay que hacer nada para que se levante el puerto. Porque en la Simplemente primera conectas línea el me equipo al sale. switch y automáticamente se levanta. No tienes que ejecutar ningún comando para que se levante. Por eso vuelvo y repito, el switch es plug and play. ¿Sí? Entonces yo simplemente lo que hice fue conectar el servidor al puerto y la laptop al puerto. Y ya se levantó solito. ¿Sí? No hace falta ejecutar ningún tipo de comando para que aquí me aparezca conectado y aquí me aparezca app. Ya, ¿Sí? gracias. Lo hace solito. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, ¿no? La información importante que les dije. ¿Sí? Pero eso lo puede ver a nivel individual, o sea, analizando cada uno de los puertos. ¿Sí? Entonces aquí me dice que este puerto está funcionando con tipo de comunicación full y con una velocidad de 100 Mbps. ¿De acuerdo? ¿Qué más les puedo indicar de aquí? Sí, el resto ya es información mucho más técnica. Que no... Bueno, aquí esto también es importante. ¿Sí? ¿Cuántos paquetes ha recibido ese puerto? ¿Sí? ¿Cuántos paquetes ha salido de este puerto? ¿Sí? Como no ha habido ninguna actividad, ¿sí? Contra estos dispositivos finales, porque ni siquiera IP tienen estos dispositivos, pues si no tienen IP, obviamente no va a haber ningún tipo de tráfico, por eso aquí me sale, ¿no? 0 paquetes en la salida y 0 paquetes en la entrada, o sea, no ha pasado nada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo ver aquí? Aquí también se puede evidenciar errores en los puertos, ¿sí? Como, vuelvo y repito, como no hay actividad todavía, me sale, ¿no? 0 errores de entrada, ¿sí? 0, bueno, este CRC, les explico más adelante, ¿no? Es código de redundancia cíclica, ¿sí? Que es una manera de validar la integración de las tramas que pasan por los switches, ¿sí? Básicamente eso, ¿no? Sí, miren, es también importante, ¿no? 0 colisiones, ¿sí? Eso, ¿sí? Y lo mismo la misma información voy a encontrar si es que yo verifico el puerto Gigabit 01, que es donde está conectado en cambio el servidor. ¿Sí? Veamos. Aquí está, ¿no? Gigabit Ethernet y ZAP conectado. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Está funcionando con full duplex y a una velocidad de 100. Que recuerde que este switch máximo funciona con 10 y 100 Mbps. ¿De acuerdo? Eso lo vimos en dónde? En la columna tipo, ¿no? Ahí salía, que solo funciona a 10 y a 100. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta ahí. Inge, No, Dime. digamos que una PC funciona en modo half duplex y el switch está en full duplex. ¿No habría conexión o qué pasaría en esta situación? A ver, repito lo que dije anteriormente. Los dispositivos de hoy en día, todos vienen configurados
el modo de autonegociación. ¿Sí? Y No, sí, todos pero los suponiendo que dispositivos, configuramos el switching que, como hicimos anteriormente. no, si ya le configuras al switch, funciona bajo los parámetros del switch. ¿Sí? El enlace va a funcionar en half y a la velocidad que tú le pongas. Así el dispositivo final, por ejemplo, sea un servidor de lo más actual que viene. ¿Sí? Ya nada. Ahí el switch es el que manda. ¿Sí? Porque el switch está configurado en half y con una velocidad de 100. ¿De acuerdo? Entonces, a esa velocidad va a funcionar y a ese modo de comunicación va a funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no existe autonegociación. ¿Sí? Porque en el switch yo ya le cambié esa configuración. Ya le puse unos parámetros estáticos. ¿Sí? Entonces va a funcionar con ese tipo de comunicación y a esa velocidad. Ese enlace. Ojo, recuerden que esto es por puerto. ¿Sí? Van a decir, todo el switch está funcionando a 100 con half. No, esto es por puerto. ¿Sí? Entonces, ese enlace, por ejemplo, si yo le hago el cambio a este puerto, al gigabit 01, entonces este enlace switch servidor va a funcionar en half y a esa velocidad. Pero esto, como no he tocado nada a este puerto de acá donde está la laptop, entonces eso sí puede estar en full y en 100 Mbps, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, esto es por cada puerto, ¿sí? Cada enlace se configura el tipo de comunicación y la velocidad a la que funciona, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Inge, el HAL funciona entonces solo con 1000. Perdón, no te escuché muy bien. Inge, disculpa, el HAL solo funciona con 1000 entonces. ¿El HAL solo funciona con? Con 1000. No, 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 no. No, no. Totalmente diferente, no, son dos parámetros diferentes, el tipo de comunicación y la velocidad. ¿De acuerdo? Totalmente diferentes, ¿sí? Yo puedo configurarle que funcione en modo full y a 10, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? Chuck está haciendo un enlace extremadamente lento, ¿sí? Pese a que está yendo de ida y vuelta porque le puse full, pero le puse que funcione a 10, ¿sí? Entonces, nada que ver, si pones half, entonces obligatoriamente va a ir a 1000, no. Ya depende cómo configures tú, ¿de acuerdo? Más Gracias. este tipo de, el tema de autonegociación, se da porque obviamente en las redes todavía existen dispositivos que son antiguos, ¿sí? Servidores que son antiguos, PCs, laptops que son antiguos y todavía están funcionando en las redes, ¿sí? Entonces, esos equipos, algunos todavía funcionaban en modo half nada más, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Para poder que esa comunicación todavía funcione, ¿sí? Que ese tipo de dispositivos finales todavía puedan acceder a una red, ¿de acuerdo? Pero ya hoy en día, todos los dispositivos ya actuales que uno adquiere, ¿sí? Y que los ingresa a una red, todos ya vienen configurados para que funcionen a half, a full, a 10, a 100, a 1000, ¿sí? Y todo va a depender del cableado y obviamente del switch, ¿no? ¿Sí? Los switch actuales funcionan ya incluso hasta velocidades más de 1 Gbps, ¿sí? Déjenme ver si aquí en esta página que les mostré la otra vez están las características. Networks. Yo les indiqué esta página, ¿no? No, No, Inge, no. Si no les indiqué, en esta página, NetW, que viene de Network, Higgs, entran aquí a la parte del blog y encuentran full información, ¿no? Encuentran todos los tipos de dispositivos en 3 dimensiones, ¿sí? Y otros temas también que son muy, muy interesantes, ¿sí? Preguntas y todo así. Métodos de comunicación, torón.
Miren, aquí están los routers, router Cisco, ¿no? En 3 dimensiones. Fragmentación. Miren, aquí están, ¿no? Switch de Cisco en 3D. ¿Sí? Pues, por ejemplo, hay este Catalyst. Veamos dónde está. Miren. Miren, este es un switch, pero este es un switch modular. ¿Sí? Miren la cantidad de puertos que tiene. Claro, cada módulo, sí, recuerden que habíamos hablado, sí, al principio, ¿no? Un switch tiene una capacidad máxima de 48 puertos, ¿sí? Pero si yo lo hago de forma modular, es decir, cada uno de estos sale, ¿sí? Y se convierte en un módulo. Pues miren, aquí están 5 módulos, ¿sí? Entonces 5 por 48 son 240 puertos, ¿sí? Que es ya para una red bastante grande, ¿sí? Pero obviamente este tipo de equipos de sí mismos son bien caros, ¿no? Pues veamos si encontramos las especificaciones. Product features. Miren lo que me dice, ¿no? Que este switch soporta hasta 384 puertos, ¿sí? Y miren la velocidad, hasta 480 Gbps por cada módulo, ¿sí? Entonces es impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende si yo pongo un switch de estos en mi empresa y tengo unas laptops viejas? Entonces, ¿a cuánto va a funcionar? Va a funcionar a lo que la laptop vieja aguante, ¿sí? Por más que tenga semejante equipo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la autonegociación. Entonces, el switch también va a decir, ah, chuta, tiene equipos viejos, entonces toca funcionar a la velocidad de los equipos viejos. ¿De acuerdo? Es como el Ferrari en nuestras carreteras, ¿no? Chuta, tranquilamente al Ferrari le meto 200, pero si aquí solo con tanto bache, tanto radar, solo tengo que manejar a 100. Entonces, ¿de qué te sirve tener un Ferrari si no le puedes sacar todo el provecho que tiene ese auto, ¿no? Lo mismo pasa aquí en el Switch. ¿Para qué compras semejante Switch si tu red no tiene esa capacidad con los dispositivos finales? Porque son antiguos, ¿sí? Entonces, eso tenemos que ver, ¿sí? Al momento de montar una red, ¿sí? Que todo esté sincronizado. O sea, si tienes dispositivos finales que son actuales, perfecto, tendrás que poner también un switch de unas buenas características, ¿sí? Bueno, estos son modulares, ¿no? Vamos acá abajo. Miren, este, por ejemplo, es el POU, ¿sí? Sí les hablé del POU, ¿no? Que todo lo que conectas en este switch automáticamente también pasa a energía por ese puesto, por ese cable, ¿sí? Miren. Y este es un solo switch, ¿no? Miren. ¿De acuerdo? Veamos qué características tiene. No, este no me muestra las características. ¿Sí? Puedo incluso remover, ¿no? Mire. Entonces, chévere esta página, ¿no? Le va mostrando las características de cada una de las piezas. ¿Sí? Front view. Veamos si me da. Mira, ahí está, ¿no? Lo que me dice. Estos puertos funcionan a 10, a 100 y a 1000 y todos son POW. ¿Sí? POW es Power of Ethernet, ¿no? Es decir que si yo conecto, por ejemplo, ahí una laptop, entonces esa laptop no va a hacer falta que yo le ponga la batería para que se cargue, porque se está cargando la laptop a través del puerto Ethernet. ¿Sí? Pero obviamente este tipo de switch son mucho más caros de lo que son un normal, ¿no? Sin la característica POW. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, el 2960. ¿Sí? Es un solo módulo. Ahí está, ¿no? Mire, este tiene la capacidad de 48 puertos. ¿Sí? Entonces, este también es POW.
más me dice? Veamos si me da características. También tiene características de acceso para Bluetooth. Viene con acceso a la consola, que todo Switch lo tiene. ¿Sí? Y mire, dice que tiene estos 4 puertos que están acá, que funcionan a 1 giga o a 10 Gbps. ¿Sí? Estos son puertos de alta velocidad. ¿Sí? Entonces, miren, aquí yo puedo ver la información de cada equipo, ¿no? Entonces, es bien chévere esta página. Sí, eso también es un solo módulo, pero debe ser más, debe tener más características de este. Veamos. Veamos qué me da de 24 y 48 puertos. Sí, todos son POW. Sí, ahora ya los Switch vienen así, vienen ya con esa característica, ¿no? Con POW. También viene con puertos de alta. ¿Sí? Mire, viene con puertos estos son puertos de fibra. ¿Sí? Viene con 4 puertos de fibra de 10 Gbps. ¿Sí? Entonces, es bien chévere esta página poder ir analizando, ¿no? Les invito a que la puedan revisar. ¿Ya? Listo. Ahora, aquí hay una situación en cuanto a las combinaciones, ¿sí? Que tenemos en cuanto al estado de las interfaces, ¿sí? Tengo 3 campos. El uno que es el line status, ¿sí? O sea, la línea, cómo está la línea, si está activa, si está bajada, si está administrativamente bajada. ¿Cómo está el protocolo? ¿Sí? Y cómo está el estado de la interfaz. ¿Sí? Si está no conectado, si está deshabilitado, si está conectado. ¿Sí? Entonces, fíjense en que hay una serie de combinaciones y cada una significa algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para yo poder corregir errores cuando tengo este tipo de combinaciones, puedo leer qué significa cada uno de ellos para poder más o menos indagar cuál es el posible daño. ¿Sí? ¿Cuál es el estado el estado correcto? El último, ¿no? El que dice up, connect. ¿Sí? Y esto es lo que me sale aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el show interface FA01. Entonces, miren, no, miren. El puerto, up. Line protocol, up, connect. ¿Sí? Entonces, aquí está la combinación, ¿no? Up, connect. ¿Sí? Entonces, es esta combinación de aquí. Entonces, ¿qué me dice? La interfaz se encuentra activa, o sea, está perfecto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo verifico el puerto número 2, que no tiene nada? Veamos qué me sale. Miren lo que dice, ¿no? Down, disable. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no hay nada conectado. ¿Sí? ¿Y dónde está ese? Bueno, aquí está, ¿no? Down, y por ejemplo dice not connected, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo esta combinación? Administratively down y disable. Significa que en la interfaz se ha ejecutado el comando shutdown, o sea, yo le bajé a propósito de forma manual. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a entrar a la configuración. Voy a entrar al puerto, al FA02, por ejemplo, y le voy a decir shutdown. ¿Sí? O sea, yo le bajo. Mire lo que me dice aquí, ¿no? Ha cambiado el estado a administratively down. Es decir, yo de forma administrativa con un comando le bajé al puerto. ¿Sí? Ahora veamos qué me sale cuando veo la información de ese puerto. Mire, aquí está la combinación. Administratively down, protocol down y disable. Mire, administratively down y disable. Entonces, ¿qué dice? Significado, en la interfaz
se ha ejecutado el comando shutdown, que en efecto es lo que acabé de hacer. ¿Sí? Entonces yo intencionalmente le bajé al puerto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa cuando tengo la combinación down, down, not connected? ¿Qué significa? Dice, no existe cables conectados. ¿Sí? El cable está con defectos. ¿Sí? Pinouts incorrectos. Diferentes velocidades de interfaces. O interfaz vecina apagada con el comando shutdown. O dispositivo vecino apagado o interfaz vecina en un estado air disable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si el cable está dañado? ¿Sí? Voy a tener esta opción. Down, down, not connect. Obviamente esta no la puedo probar en el simulador, porque en el simulador no puedo dañar el cable. ¿Sí? Esta sí la puedo probar de forma real. ¿De acuerdo? Conectarle un cable que esté, por ejemplo, mal punchado. ¿Sí? Es un cable dañado. Y esto cae aquí en este error que dice, no, pinouts incorrectos. ¿Qué significa pinouts incorrectos? Recuerden que para punchar un cable hay un código de colores, ¿no es cierto? Y ese código de colores obviamente me dice que tiene que seguir obligatoriamente ese orden, ¿cierto? Pero si por error se me cambiaron dos hilos, ¿sí? El azul se me movió con el blanco naranja, por ejemplo, ¿ya? Entonces el blanco naranja entró en el pin donde debía estar azul y el azul entró al pin donde debía estar el blanco naranja. ¿Ya? No me di cuenta. Y entraron de esa manera. Y está bien ponchado el cable, ¿ah? O sea, todos los pines están haciendo contacto, todos los hilos están al tope del conector, o sea, está súper bien ponchado. Pero el orden de los hilos, dos están incorrectos. Eso significa pinouts incorrectos. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener esta combinación. Down, down, not connect. ¿De acuerdo? También voy a tener esta combinación cuando el dispositivo final está apagado. Por ejemplo, este servidor está apagado. Claro, aquí en el simulador no puedo apagar el servidor. ¿Sí? No puedo apagar la laptop. ¿De acuerdo? Ah, no, la laptop sí creo que puedo apagarle, déjenme ver. Sí, la puedo apagar. Apaguemos. Apago la laptop. Veamos si es que surte algún efecto. Miren lo que pasó, ¿no? Con el enlace. Se puso en rojo. ¿Sí? Y veamos qué me sale ahora cuando revise la información de este puerto. Miren, automáticamente lo que me dice, ¿no? Primerito, que el estado ha cambiado a down. ¿Sí? Veamos qué me sale cuando pongo show interface. Este está conectado en el puerto FA01. Miren, tengo down, down, disable. Veamos qué tengo aquí. Miren, down, down, claro, me sale not connected, ¿no? ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces me dice que el dispositivo está apagado. ¿Sí? Y en efecto, la laptop está apagada, ¿no? ¿Sí? Pese a que está conectado al switch, pero este dispositivo está apagado. Por lo tanto, por aquí no hay ningún flujo, no hay ningún tráfico. ¿De acuerdo? La otra combinación me dice down, pero con air disable y air disable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que por security ha deshabilitado la interfaz. Hay una configuración avanzada, ¿sí? Que eso ya es más a nivel de seguridad, ¿sí? Que se denomina el port security, ¿sí? Que por defecto no está habilitado, ¿sí? Pero yo puedo hacer unas configuraciones para habilitar este port security, ¿sí? Para que no permitir ataques, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahí puedo tener yo este tipo de combinación con air disable, ¿sí? Puedo tener otra combinación que dice up, down, not connected. Dice, en los switches no se debería ver esta combinación, ¿sí? Esto más se ve ¿en dónde? En los routers, ¿sí? Puede significar que no existen cables conectados, el cable está con defectos, pinouts incorrectos, diferentes velocidades y eso. Esto más se ve en los routers, ¿no? Este tipo de combinación. Y la última, pues que ya la vimos, el up connected, que es que la interfaz está activa, ¿no? Y que, por ejemplo, este puerto gigabit, ya vimos que lo tiene, ¿no? Está up y está conectado.
¿Sí? Preguntas, por favor. Disculpen, que me podría dejar ver cómo le apagó la laptop. Esa parte se me entrecortó y no vi el comando. Entras cómo aquí. se- Aquí está el primerito, dice la pestaña física, ¿no? Entonces agrandamos esto. Puedes agrandar incluso esto, ¿no? Con zoom in. ¿Sí? Fíjate aquí, ¿no? ¿Sí? Este puntito que está aquí, este apaga y prende la laptop. Mira. Está en amarillo, está prendido. Das clic, ya se apaga. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, en las laptops, ¿sí? Cuando yo quiero configurar, por ejemplo, escenarios inalámbricos, ¿qué es lo que hago? Miren, aquí viene una tarjeta inalámbrica. Si ven aquí a la derecha, en la parte inferior derecha, esta es una tarjeta inalámbrica para redes wireless. ¿Sí? Claro, como por defecto viene con la tarjeta para RJ45, pues yo tengo que cambiar la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco la tarjeta, ¿sí? Y le pongo la antena. Eso lo hago solo cuando la máquina está apagada. ¿Sí? Si está prendida, no te deja hacer el cambio. ¿Sí? Entonces ahí sí le prendo. Pues para eso vienen estos dispositivos, para poder apagar y prender el equipo. ¿Sí? Pues claro, al haber hecho esto, ya debe haber perdido la conexión con el switch. Mire. ¿Por qué? Porque esta laptop ya no permite conectar cable. ¿De acuerdo? Porque ya le cambié, le saqué la tarjeta de red y le puse la antena. Por eso entonces ya se me borró la conexión con el switch. Y si yo quiero conectar, miren, cojo el cable, me vengo acá y miren, ya no hay el puesto. Ya no hay el puesto fase Ethernet. ¿Por qué? Porque le saqué la tarjeta de red y le reemplacé por la antena. ¿Sí? Si aquí yo pongo, por ejemplo, voy a poner un router, un switch inalámbrico. Eso está aquí en switches. No, perdón, un switch inalámbrico, un router inalámbrico. Sí, aquí está, ¿no? Por ejemplo, no, ¿dónde están? Aquí, en wireless device. Aquí, ¿no? Por ejemplo, un home router. ¿Sí? Nah, ¿sí ven? Ya se conecta automáticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque detectó un dispositivo inalámbrico. Como esta laptop también tiene una antena, entonces automáticamente ya coge conexión. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, esos cambios se lo hace con la laptop apagada. ¿Sí? Entonces, por eso puedo prender y apagar este equipo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí, Igual más adelante viene la parte de comunicación inalámbrica, ¿no? Ahí veremos toditos. Es que no se desespere. Preguntas, preguntas. ¿Está todo claro? Yo una. ¿Cuál es la diferencia entre el segundo y el segundo y el cuarto de los estados de aquí, de esta tabla? Porque los dos dicen que tienen que los pines están El correctos. cuarto se ve en routers. Aquí dice clarito. En los switches no se debería ver esta combinación. En los routers, sí. Oh, ya. Es que como está muy pequeñito, casi no se ve. Pero igual ustedes tienen el material, tienen el acceso a la nube. Ah, ya. Gracias. Inge, una pregunta. Dime. En Igual aquí los también data está center, perdón que te corte. Aquí también está en el aula virtual, miren. Ahora, si ustedes mismos no se descargan, o sea, ¿qué hago yo? Miren, ahí está el material. En su propia aula virtual. Miren, ahí está. O sea, tienen todo, chicos. Perdón, ¿me preguntabas? sí, en los data center se debe trabajar al máximo, digamos, en el tipo de comunicación y en la velocidad, o Claro. también se puede bajar. O sea, claro, o sea, de poder bajar lo puedes hacer, claro, por supuesto. Y ya les acabo de mostrar que puedes configurar, puedes cambiar esas configuraciones, pero un data center requiere alta velocidad, ¿sí? Por eso ya les expliqué también en clases anteriores
que generalmente los data centers vienen conectados con cables de fibra, justamente para aprovechar la velocidad de la fibra, ¿sí? Porque ahí es donde más velocidad se requiere. Entonces ahí sí todos esos puertos funcionan, están a full y funcionan a lo máximo que dé la velocidad, ¿no? Al menos si es cable de fibra, sabe que la fibra funciona a más de 1 Gbps, ¿sí? Entonces si los puertos, por ejemplo, me invento, si los puertos del switch funcionan a 10 Gbps, entonces a esa velocidad va a funcionar, porque el cable de fibra lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, en los data centers es donde más velocidad debe existir. Y por eso hoy en día, pues esos data centers ya no vienen cableados con pasto trenzado, sino vienen cableados con fibra, ¿sí? Y obviamente cuando, si Dios quiere, en algún momento se normalice y volvemos a la universidad, pues les invito, ¿no?, a que visiten el cuarto de administración de redes, donde están todos nuestros equipos de intercomunicación, y van a ver que hay dispositivos intermediarios que están conectados con fibra, ¿sí? Es justamente para mejorar la velocidad, porque en el data center es donde más velocidad se requiere para la red, ¿sí? En las redes LAN no, porque ahí funciona tranquilamente a 10, a 100, ¿sí? O sea, generalmente a 100, ¿sí? Porque no se requiere más, ¿de acuerdo? Entonces ustedes ven que todas las redes LAN, es decir, los laboratorios, están cableados con pasto trenzado, ¿sí? No han visto fibra en los laboratorios, ¿sí? Entonces, en el data center es donde más se requiere este tipo de configuraciones, ¿no? Full y la velocidad más alta que se pueda, ¿de acuerdo? No sé si alguien más tiene preguntas. ¿Ya? Aquí está lo que ya hicimos, ¿no? Show interface y el nombre de la interfaz, ¿sí? Y que pues este enlace también. Bueno, aquí está la comunicación switch con router, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los routers también tienen activado la autonegociación, ¿sí? Entonces obviamente van a funcionar, este enlace switch router va a funcionar pues a lo que a ambos les convenga, ¿no es cierto? Si es full, pues ambos con full. Si es 100, ambos con 100, ¿sí? Si no, pues por ejemplo, como está aquí, ¿no? En el router, si en el router viene configurado a 100 y a full, entonces él también va a tener que funcionar a 100 y a full, ¿sí? Porque en el router ya he configurado esto de forma manual, ¿sí? Esto lo hago de forma manual, no es que viene así, ¿sí? Por defecto viene auto, ¿de acuerdo? Pero si yo lo configuro así, entonces le estoy obligando que este enlace switch router funcione a 100 y a full, ¿sí? O sea, depende del administrador de la red, ¿no? Como quiera configurar. Pero lo que se aconseja es que esto sea por defecto en auto, ¿no? Que los propios dispositivos se encarguen de esa autonegociación, ¿sí? Listo. Bueno, con eso concluimos la parte de la conmutación de las redes, ¿sí? Ahora, lo que les quiero mostrar es algo que nos falta complementar. Justamente en el tema anterior viene esto, ¿no? Verificación de la tabla de direcciones MAC, ¿sí? Y eso les había mostrado, ¿no es cierto? Por ejemplo, este ya lo voy a borrar, no necesito. ¿Sí? Entonces, voy a quitar este enlace. ¿Sí? Le dejamos sin nada al switch. ¿Sí? Entonces, recuerden que el comando era show MAC address table, así, ¿no? Simplemente ponen MAC y el guión medio y el tab y ya se completa el comando, ¿no? Show MAC address table. ¿Sí? Entonces, miren, por defecto viene vacío. ¿De acuerdo? No viene absolutamente con nada. Vamos a ver cuando yo le asigno una conexión. Voy a conectar este servidor, ¿sí?, a este puerto, a este switch. Le conecto en el 1. ¿Sí? Veamos qué pasó. Entro nuevamente al switch. Bien. Vacío. ¿Sí? Vacío, 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 vacío. Estoy ejecutando vacío. Me da vacío. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque no está enviando tramas. ¿Pero por qué? No asignamos ninguna dirección IP. Eso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? No hay un identificativo de ese servidor. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no hay tráfico. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es traerme este servidor. Me voy aquí a la pestaña de configuración y en el puerto FAST le voy a poner una IP. 192, 168, 100, 101. O 102, ¿ya? Y la máscara que sale por defecto, ¿no? ¿De acuerdo? 255.0. ¿Ya? Entremos nuevamente al switch y veamos qué pasa. Miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ya se llenó la tabla. ¿Sí? Me dice que este puerto, ¿sí? Este es el puerto del switch, ojo. ¿Sí? Me dice que pertenece a la VLAN 1. ¿De acuerdo? Que es un aprendizaje dinámico, ¿sí? Este registro lo aprendió dinámicamente, ¿sí? Y que esta es la MAC address. ¿Cómo compruebo que en realidad esta CB86 es la MAC address? Vamos acá. Y ahí está, ¿no? Fíjense en al final de lo que les estoy mostrando. Esa es la MAC address del servidor, CB86. Y es lo que en efecto está registrado aquí. CB86. ¿Sí? Entonces, miren automáticamente, ¿sí? Y eso que yo no he hecho ningún ping ni nada, ¿sí? Pero automáticamente ya detecta esa conexión, ¿sí? Y comienza a enviarle cierta información. Entonces, lo que hace es, lo que dice la teoría, ¿no? Analizar de la trama que les llega, analizar la MAC de origen. ¿Cuál es la MAC de origen? Esta de aquí, ¿no es cierto? Como no la tenía, porque fíjense acá arriba que me decía, esa tabla está vacía, ¿sí? Como no la tenía, entonces, la registro, ¿sí? Registra, ¿sí? ¿Qué registra? La dirección MAC, ¿y qué más registra? ¿A qué puerto de mi switch está conectado? ¿Sí? En este caso, le conecté en el puerto fase Ethernet 01. ¿Sí? Voy a incrementar, voy a poner una laptop. ¿Sí? Voy a conectarle. ¿Sí? Le conecto al 2. No es que el 2 le bajé, no. Conectémoslo al 3. ¿Sí? Recuerden que al 2 le hice shutdown. ¿Sí? Por eso no me coge la conexión automática. Conectémoslo al 3. Miren, el 3 ya de 1, ¿no? Ya. Listo. Conectado al 3. ¿Sí? Veamos qué pasó con la tabla de MAC. Miren, me sigue apareciendo la del servidor. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que ya comentamos anteriormente, ¿no? Esta laptop no tiene un identificador. Vamos a entrar acá. Y le vamos a decir que esta es la 122, 168, 103. ¿Sí? Cerramos. Veamos ahora sí qué pasó. ¿Sí? Miren lo que pasó, ¿no? Ahora me dicen que se almacenó la C105. ¿Sí? Asimismo, de forma dinámica y que esté en el puerto número 3. ¿Cuál es la C105? Miren. Ahí está, ¿no? La MAC address del puerto, ¿no? Porque también tiene Bluetooth esta laptop y también tiene una MAC address del Bluetooth. Ojo. Pero hay que ver la de el puerto, ¿no? La del fase Ethernet. Pues me dice que es la C105. En efecto, es la que me dice aquí. Ahora, ¿qué pasó? Ya no hay la del servidor. Se borró la CB86. Miren, ahora ya no hay ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede explicar? Nos están enviando tramas. Eso, ¿no es cierto? El switch lo que hace es, pasado un determinado tiempo, si no detecta actividad alguna de los dispositivos finales, borra el registro. ¿Sí? No es que los tiene almacenados de por vida, así esté apagado o así no haga nada. No, así no funciona. ¿Sí? Si pasa un determinado tiempo,
¿sí? Y no recibe absolutamente nada de ese dispositivo final, ese registro se borra. Por eso aquí ya no hay nada, ¿no? Miren, está vacío. Pero, ¿qué pasa si yo le hago ping de la laptop al servidor, por ejemplo? Voy a hacer ping al 192, 168, 102. Miren, responde el ping, ¿sí? Voy al switch y miren lo que tengo ahora, ¿no? Tengo dos registros, la del servidor y la de la laptop. ¿Sí estamos claros? Pues miren, es un aprendizaje, como dice aquí, ¿no? De tipo dinámico, ¿sí? Aprende automáticamente mientras detecta la interacción que existe entre los dispositivos, ¿sí? Recuerde que no es que yo me estoy comunicando directamente laptop 1 servidor, me estoy comunicando a través del switch, ¿sí? Entonces, todo ese tráfico pasa por el switch. Como está detectando tráfico, entonces tienen que hacer el proceso de generación de registros en la tabla de direcciones MAC. No sé si está claro. ¿Tienen alguna duda? Inge, ¿y ese tiempo de espera del switch se le puede cambiar? No. No, eso viene configurado ya en el propio sistema operativo. ¿Sí? No, eso no es configurado. Sí, en el propio sistema operativo ya viene ya configurado esos parámetros. ¿Sí? Igual va a pasar un tiempo y otra vez va a desaparecer estos dos registros. Va a quedar en nada. Todavía sigue apareciendo, ¿no? Sí, pero pasará lo que ya pasó antes con los registros individuales, ¿no? Ya no van a aparecer. ¿De acuerdo? Preguntas, por favor. Entonces, miren, igual va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Con el otro escenario que habíamos planteado, ¿no? ¿Qué pasa con el aprendizaje de dos switch? ¿Sí? Entonces, así mismo, voy a poner un switch, voy a poner otra laptop acá, ¿de acuerdo? Voy a conectar esta laptop, voy a conectarlo acá, a este switch, y obviamente también tengo que interconectar los switch, ¿no? Interconecto este switch con este switch. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué me hace falta? Pues ponerle una IP a esta laptop. Pero ojo, como esto es una sola red, ¿sí? Esto es una sola LAN, a esta laptop tengo que ponerle una IP que se encuentre en el mismo segmento de red que estos dos equipos de acá. ¿Sí? Entonces, esta es la 2, la 3, este le voy a poner la 4. 192, 168, 104. Y la máscara la que sale, ¿no? Veamos qué ha pasado con la tabla de este señor. Miren, ahora tengo otros datos. Miren, ya no tengo el 86, ya no tengo el 105. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya dejó de recibir información del servidor y esta laptop 1. Pero ahora, ¿qué tengo? Tengo el 33E1. Veamos a dónde corresponde ese 33E1. Aquí está, ¿no? 33E1 es la MAC de esta laptop. ¿Sí? Y el otro dato que está almacenado es 9719. Veamos qué es el 9719. Miren qué es el 9719, ¿no? El puerto gigabit que está up. ¿Sí? Fíjense en la parte inferior. Dice gigabit de Ethernet 01 up. Y fíjense en el último, en la MAC address. Termina en 9719. ¿Sí? Entonces está almacenándome esos dos datos, ¿no? Me está almacenando la MAC de esta laptop y la MAC de este puerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, quiere enviar datos de laptop 1 a laptop 2, ¿cómo es el proceso? Laptop 1 va a enviar la trama acá, ¿no es cierto? Pero obviamente va a ir con la MAC de ¿quién? Con la MAC de esta laptop 2, ¿sí? Pero como él no tiene esa información, ¿sí? ¿Él qué va a decir? Entonces le voy a mandar esa trama al switch 1 para que él investigue a ver si tiene esa MAC, ¿no es cierto? Pues como él sí tiene, entonces va a ser el proceso por acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ping, por ejemplo, ¿sí? Un ping a la 4 y van a ver que los registros que tiene, ¿no? Esta tabla ahora.
Mire, ahora tiene 3 registros. ¿Sí? Tiene 2 que están aprendiendo por el gigabit, es decir, la MAC de este puerto, la MAC de esta laptop, y también tiene la MAC de la laptop de acá, de la laptop 1, que está conectada en el puerto 3 del switch 1. ¿Sí? Veamos qué pasó en la tabla del switch 1. Show MAC address. Mire, él también tiene 3 direcciones, ¿no? ¿De acuerdo? Tiene la de la laptop, ¿sí? Tiene la de la laptop de acá, la de la laptop de la izquierda, y también tiene el puerto del switch al frente, ¿no? Que debe ser 2A19. Veamos dónde está el 2A19. Fíjense en el último, ¿no? En el gigabit 1 de este switch, 2A19. ¿Sí? Entonces, para que se dé, para que fluya esa información, pues tiene que tener tanto la MAC de origen como la MAC de destino. ¿Sí? Y ese aprendizaje ya vimos que es automático, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Verán, nadie pregunta. Verán que la otra semana hay examen, ¿no? El próximo viernes. No, perdón, próximo jueves. Sí, ya es semana 4. Ya habíamos quedado que en la semana 4 y en la semana 8 hay las pruebas. Entonces el otro jueves tenemos pruebas. ¿Sí? Entonces, como no preguntan nada, supongo que está muy bien entendido todo. Listo. Así vamos a ver el siguiente tema, que son las VLANs. ¿Sí? VLAN viene de Virtual Local Area Network, o lo que es lo mismo, LAN virtuales. ¿Sí? Son redes LAN virtuales. ¿De acuerdo? Partamos del tema de la LAN. ¿Qué es la LAN? Es una agrupación de dispositivos que se encuentran en el mismo dominio de broadcast. Recuerden que ustedes ya saben que es un dominio de broadcast. ¿Sí? Recuerden que el switch genera un solo dominio de broadcast. ¿Sí? Es decir, lo que hace es, por ejemplo, cuando llegan cierta información, ¿sí? Lo que hace es repartirla a todos sus puertos activos, ¿sí? Excepto por el puerto que llegó esa información, ¿no? Entonces es el dominio de broadcast. ¿De acuerdo? Entonces miren, esto es una empresa, por ejemplo, ¿sí? Y todos están en la misma red, ¿sí? Todos estos PCs, esta impresora, este teléfono IP, todos pertenecen a la red. ¿De acuerdo? Dice, todas las interfaces de un switch pertenecen por defecto al mismo dominio de broadcast, lo que vimos anteriormente, ¿sí? Cada dominio de broadcast tiene que ser equivalente a una subred IP. ¿Sí? Entonces, digamos que por acá hay más departamentos, qué sé yo. Entonces, cada uno de estos es una subred. ¿Sí? Si es que hubiese más departamentos, ¿no? Pero si esta es toda la empresa, pues simplemente esta es la red completa. ¿Sí? Entonces, aquí está el identificador de la red. Por ejemplo, 192.168.00/16. ¿Sí? Es el identificador de toda esta red. Y obviamente, como todos estos quieren salir a Internet, ¿quién les da salir a Internet? Pues este equipo que está aquí, ¿no? El router. ¿Sí? Es el único que puede salir a Internet. ¿De acuerdo? Entonces, necesariamente, este switch tiene que tener una conexión con este router para que todos estos dispositivos puedan tener ese servicio de Internet. ¿De acuerdo? Esto es una LAN normal, común y corriente. Por ejemplo, si yo tengo departamentos, ¿sí? En mi empresa, tengo el departamento de ventas, tengo el departamento de marketing. ¿Sí? Entonces voy a tener una LAN de ventas, una LAN de marketing. ¿No es cierto? Y como ambos quieren salir a Internet, pues obviamente este switch tiene que conectar a este router y este switch de acá tiene que conectar a este router para que salgan a Internet. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos escenarios? Entre este de aquí arriba, que sale a Internet, que tiene toda la empresa, y este que está acá, que tiene
dos departamentos y que igual esos departamentos quieren salir a Internet. ¿Cuál es la diferencia entre ambos escenarios? En el segundo hay dos dominios de broadcast. Ya. ¿Sí? Y si hay dos dominios de broadcast, físicamente, ¿qué hay? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Son dos LAN. Son dos LAN, por supuesto. Físicamente hablamos de que hay dos switches. ¿Sí? Entonces, obviamente, si hay un tercer departamento, digamos el departamento legal, pues ¿qué pasa? Entonces compremos otro switch para el departamento legal. ¿Sí? Tenemos el departamento de TI, entonces compremos otro switch para el departamento de TI. ¿Qué genera eso? Pues una inversión económica, pues depende del tipo de equipo que compre, ¿no? ¿Sí? Pero es inversión. ¿De acuerdo? Me voy a que es inversión. ¿Sí? Lo que aquí tenías un solo switch, un solo router, ¿sí? Tenías aquí toda la empresa, acá pues está dividido por departamentos, entonces, ¿qué necesitas? Un switch por cada departamento. Y si en algún momento hay más departamentos, ¿qué voy a requerir? Más switches para cada departamento. Y ahora, ¿qué pasa con el router? Fíjense en que el router solo tiene un par de conexiones, ¿sí? Los routers son equipos que no tienen muchos puertos. ¿Sí? No es que hay routers de 8 puertos, de 24 puertos. No, el router no es para eso. ¿Sí? Los routers vienen con puertos limitados. ¿Sí? La gran mayoría viene con 2 puertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a poder unir aquí? Simplemente dos LAN. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo la LAN de TI? Tengo la LAN del departamento legal. Por acá tengo un call center. Tengo la LAN de call center. ¿Dónde conecto esos equipos? Bueno, sí, ya depende de la arquitectura, cómo se quiera diseñar la red, ¿no? Que eso lo veremos un poquito más adelante. Se crearía Bueno. LAN virtuales, me dije. Exactamente. A lo que voy es eso, ¿no? Justamente ese tema. A lo que voy es que hay cómo hacer esto. ¿Sí? Miren, con un solo switch, ¿de acuerdo? Con un solo switch puedo tener la subred de marketing, la subred de ventas, la subred legal, la subred de TI. ¿De acuerdo? Entonces, esto, miren, sí se ven los colores, ¿no? Esto es verde y esto es de tomate, ¿sí? Beige, tomate, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres pertenecen a una subred. En este caso es la subred de marketing. Y estos tres, que están de verde, pertenecen a la subred de ventas, ¿sí? Y apenas he ocupado 6 puertos de ese switch, ¿sí? Digamos que es un switch de 48 puertos. Pues tengo una cantidad suficiente para poder hacer o crear estas LAN virtuales, ¿sí? Entonces, como dice, ¿no? Podemos crear diferentes dominios de broadcast dentro de un mismo switch, ¿sí? La teoría que dice, un switch es un solo dominio de broadcast. Muy bien. Pero con las VLANs yo puedo crear diferentes dominios de broadcast, ¿sí? Obviamente más pequeños, ¿sí? Porque ahorita, en esta red de acá, tengo un dominio de broadcast de 6 puertos, ¿sí? Más 7 con el que está conectado al router, ¿sí? Tengo este dominio. Pero en cambio acá, ¿sí? ¿Cuántos dominios tengo? Tengo 2 dominios, ¿sí? Uno de la red de ventas, otro de la red de marketing. Y cada dominio apenas desde 3 puertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generan esas VLANs? Que el rendimiento de las redes sea mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque el dominio de broadcast es mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, el tráfico que va a estar fluctuando en esas redes virtuales es mucho más pequeño, es mucho más liviano, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a elevar el rendimiento de la red, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice? Cada VLAN tiene que estar asociada a una red lógica diferente. Si aquí arriba me decía que toda esta red, ¿sí? Es la 192.168.0.0/16, entonces acá abajo ya no ocurre eso. Miren acá abajo lo que me dice. La red de ventas es la 192.168.10.0/24, mientras que la de marketing es la 192.168.30.0/24. ¿Sí? Son 2 redes lógicas diferentes. ¿Sí? Entonces, cada LAN virtual tiene su propia red. ¿Sí?
obviamente, en esta configuración, el rato que yo quiero imprimir, por ejemplo, déjenme abrir la presentación original para que vean más grande. Redes. ¿Dónde estás? Ahí sí se ve, ¿verdad? Ya. Sí, que sí se ve mejor. Por ejemplo, aquí están, ¿no? Máquina de ventas y teléfonos de ventas. ¿Sí? Impresora de marketing, máquina de marketing, máquina de marketing. ¿Sí? El problema que se da es que en esta configuración, ¿sí? Al formarse dos redes totalmente diferentes, claro, redes virtuales, pero totalmente diferentes, el rato que yo quiera de imprimir desde esta máquina de ventas a esta impresora de marketing, no lo puedo hacer. ¿Sí? Porque con esta configuración, las VLANs no se pueden ver, no se pueden comunicar. ¿Sí? Claro, más adelante, bueno, al final de este capítulo veremos, no, más adelante todavía, ¿sí? Cuando entremos a enrutamiento, ahí veremos que hay cómo hacer inter-VLAN routing, ¿sí? Entonces ahí sí voy a poder que la máquina de ventas imprima en la impresora que está en la red de marketing, ¿de acuerdo? Pero solo con esta configuración que está aquí, un switch y alrededor todos los dispositivos separados por VLANs, las máquinas de ventas se ven solo entre las máquinas de ventas. Las máquinas de marketing solo se ven entre las máquinas de marketing. ¿De acuerdo? O sea, se separan las redes. ¿Sí? Se vuelven dos redes totalmente diferentes, aun cuando sean virtuales. ¿Sí? Pues miren, ¿no? Pasamos de tener este escenario, ¿sí? Una sola red, ¿sí? Que aquí el servidor de ventas, la máquina de ventas, la impresora de marketing, el teléfono de ventas, las máquinas de marketing. Como todas estaban en la misma red, entonces se podían ver, ¿no? ¿Sí? Si yo quiero mandar imprimir desde este servidor acá, lo podía hacer sin ningún problema. Acá, ya no. ¿Sí? Porque ya está separado. ¿Sí? Es más, incluso aquí se ha aumentado otra VLAN. ¿Sí? Este dice la VLAN de servidores. ¿Sí? Que también es aconsejable. O sea, es más, en la facultad nosotros tenemos todo con VLANs, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, se maneja telefonía IP. En la facu ya no tenemos teléfonos convencionales. ¿Sí? Todo es telefonía IP. Entonces, la telefonía IP está en una VLAN. Los servidores están en otra VLAN. Los laboratorios están en otras VLANs. ¿Sí? Entonces, para que todo ese tráfico sea totalmente independiente, nada tiene que ver. ¿Sí? Porque, por ejemplo, antes la red, esto de aquí de la izquierda, se conocía como red plana. ¿Sí? ¿Por qué red plana? Porque no había ninguna organización, ninguna distribución. ¿Sí? Todos podían conversar con todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Antes teníamos así nosotros en la facu. ¿Sí? Una red plana. Entonces, por ejemplo, hay materias, sobre todo en la carrera de electrónica, hay materias en las que les dan seguridad. ¿Sí? Seguridad en redes. Entonces, ahí les mandaban a hacer prácticas, por ejemplo, de hackeo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaba? Los estudiantes hacían las prácticas y salían botando la red, ¿sí? Bloqueando la red. Como todo era la misma red, todita la red se caía, ¿sí? No valían servidores, no valían las máquinas de los profesores, no valían las máquinas de los laboratorios, no valía nada. Toda la red de la facultad se caía, ¿de acuerdo? Porque era una red plana, o sea, si falla algo en toda esta red, pues todo se cae, ¿sí? En cambio acá ocurre lo contrario, ¿sí? Digamos que esta VLAN de aquí, esta VLAN 10, es la VLAN de los laboratorios, ¿sí? Es más, tenemos VLAN por laboratorio, ¿sí? La VLAN de laboratorio 1, la VLAN de laboratorio 2, ¿ya? Digamos que están haciendo prácticas en el laboratorio 1, ese tipo de prácticas de red, ¿sí? Entonces, le botan a la red, solo le botan a esta VLAN,
Sí, el resto sigue funcionando normal. ¿De acuerdo? Los servidores, los teléfonos IP siguen funcionando normal. ¿Sí? Entonces, es una de las ventajas de crear LAN virtuales. Si estamos de acuerdo. Entonces, aquí el punto es saber configurar, ¿no? Configurar esa comunicación que se necesita. ¿De acuerdo? Pero obviamente ya todo se vuelve independiente. ¿Sí? Y es más administrable. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas hasta ahí, por favor. Inge, ¿por qué le ponen las VLANs de 10 en 10? No, ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Las VLANs van desde, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Hay dos tipos de VLANs, ¿sí? Las VLANs normales, las VLANs extendidas, ¿sí? Pero en total, yo puedo crear hasta 4096 VLANs, ¿sí? Entonces yo puedo poner la VLAN 2, la VLAN 20, la VLAN 21, la VLAN 51, la VLAN 100, la 200. Eso no, nada que ver. ¿Sí? Aquí en el ejemplo está de 10 en 10, ¿sí? Pero no es que así tiene que ir, ¿no? Aquí puede estar la VLAN 10, 11 y 12. Funciona, sin problema. ¿Alguien más, por favor? No existe problemas con las IPs. ¿Cómo no existen problemas con las IPs? No te entendí la pregunta. Eh, ¿Qué problemas? digamos, colisiones o alguna mala configuración. No, porque recuerden lo que les acabo de comentar, que al yo hacer VLANs, ¿sí? Cada una de estas VLANs se vuelve una red independiente. Obviamente perteneciendo, como dice aquí, ¿no? Está asociada a una red lógica diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta red es la 10.0, esta red es la 30.0 y la de los servidores es la 40.0. Entonces, son redes totalmente diferentes. Fijarás en el prefijo, ¿no? Todos son /24. ¿Sí? Entonces, al ser /24, la 10.0 es una red, la 20.0, la 30.0 es una red, la 40.0 es otra red. Pero ¿qué pasa si yo mantengo el /16? Ahí sí, la 10.0, la 30.0 y la 40.0 van a seguir perteneciendo a la misma red por el /16. ¿Sí? Pero aquí no. Estas VLANs son /24. ¿Sí? Entonces ahí sí ya la 10.0, la 30.0 y la 40.0 son totalmente independientes. Son otros segmentos de red. ¿Sí? Entonces ahí no va a haber ningún tipo de problemas con las colisiones. Aquí las colisiones se darían internamente en las VLANs, pero ya no fuera de las VLANs. ¿Sí? Por eso es que se achican los dominios de broadcast. ¿Sí? Entonces aquí, en este ejemplo que está acá, tendría 3 dominios de broadcast. ¿Sí? Una para la VLAN de servidores, una para la VLAN de ventas y una para la VLAN de marketing, a pesar de estar físicamente en el mismo switch. ¿Y hasta cuántos dominios puede existir, Inge? Depende de la cantidad de VLANs que quieras configurar. Vuelvo y repito, el switch te permite tener hasta 4096 VLANs. Pero, o sea, ¿qué empresa tiene esa organización? No creo que empresa en el mundo tenga 4000 departamentos. Ilógico. ¿Sí? Que tenga 4000, 20000 empleados, sí. Eso es totalmente diferente. Pero lo que me refiero es a cantidad de redes. ¿Sí? Entonces no creo que haya 4000 departamentos para que crees 4000 VLANs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente, dependiendo del modelo de switch, también viene la cantidad de VLANs que puedes crear, ¿no? Eso sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? Y al reducirle los dominios no alteran el flujo de datos. No, para nada. Más bien el flujo se vuelve más rápido. ¿Sí? Porque el tráfico solo está girando en torno a esa VLAN. ¿Sí? Porque si el flujo, o sea, si el rendimiento más bien decae, entonces no tendría lógica, no tendría sentido crear estas VLANs. ¿Sí? Entonces la idea siempre es mejorar el rendimiento de las redes. ¿Sí? Mejorar la organización de las redes, la seguridad en las redes. ¿Sí? Las VLANs también es un mecanismo de seguridad en la red. ¿Sí? Digamos que me hackean en la red de laboratorio 1. ¿Ya? Ahí no se maneja información sensible, como si lo manejo en los servidores, por ejemplo. ¿Sí? Como si lo manejo en las máquinas del personal administrativo, que esté en otra VLAN.
¿De acuerdo? Entonces, si me hackean si me atacan la red del laboratorio 1, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de hacer VLANs también es implementar seguridad en una red. ¿Sí? No sé si alguien más tiene preguntas. Entonces dije, se puede hacer una VLAN por cada puerto que hay en un switch. Pero no tendría sentido. Claro, ahí cada puesto está solito. O sea, ¿con quién se comunica? Con nadie. ¿Sí? No tiene sentido. O sea, lo que significa es que, por ejemplo, en el departamento de marketing tengo 5 máquinas. Entonces, esos 5 puestos se van para una VLAN. En el departamento de ventas tengo 8 vendedores. Entonces, esos 8 vendedores que tienen máquinas se van a otra VLAN. ¿Sí? Pero no hay, pues, un departamento que tenga una persona. ¿Sí? Pues no tiene lógica. ¿Para qué le meten una VLAN si es de una sola persona? ¿Sí? Es decir, un solo dispositivo final. No tiene sentido. ¿Sí? Tiene sentido cuando yo agrupo, ¿sí? Dispositivos finales que tienen un mismo fin en una VLAN. Eso sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la telefonía IP. ¿Sí? No voy a tener solo un teléfono IP en mi empresa. O sea, qué chiste. Si pongo telefonía IP es porque tengo bastantes terminales para hacer telefonía IP. ¿Sí? Entonces tengo 20 empleados, entonces hay 20 teléfonos IP. Entonces, estos teléfonos IP se van a una VLAN. ¿De acuerdo? Porque es más, cuando yo hago VLANs, y eso porque estamos acá abajo. Vamos a ver. Cuando yo hago VLANs, ¿sí? Yo puedo configurar ciertos parámetros para cada una de esas VLANs. Por ejemplo, el ancho de banda. ¿Sí? Por ejemplo. Y esto también se da mucho en las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dicen? A ver, tengo 3 secretarias. Ya, perfecto. Esos 3 secretarias se van a una VLAN. ¿Sí? Y a esa VLAN de secretaría le bajo el ancho de banda. ¿Sí? Porque a mí no me interesa que estén en el internet. ¿Sí? Entonces le bajo el ancho de banda. Le pongo un ancho de banda reducido. ¿Sí? Tengo también un call center en esa empresa. Entonces, a esa VLAN de call center le tengo que subir el ancho de banda. ¿Por qué? Por las llamadas telefónicas IP. ¿Sí? Entonces, yo en esa VLAN del call center puedo configurar parámetros de calidad en el servicio para que las llamadas no se corten, ¿sí? Se escuchen bien, no haya sonidos en la llamada. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que darle un mejor trato a esa VLAN en cuanto a la calidad en el servicio. ¿Sí? Le aumento el ancho de banda, le aumento la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, para eso también hago VLANs. ¿Sí? Pero si lo que tú me dices, ponerle a cada puesto en una VLAN diferente, no hay chiste. No tiene ningún sentido. ¿Sí? Entonces, si le pongo una máquina, esa máquina solita, ¿con quién se va a comunicar? Con nadie. ¿Sí? Entonces, ahí no hay sentido hacer VLANs. ¿De acuerdo? Pues las VLANs las hago porque agrupo varios dispositivos finales que están organizados de alguna manera. En el ejemplo que les estoy mostrando, pues por departamentos. ¿Sí? No sé si alguien más tiene dudas. ¿Está todo claro? Listo, sigamos. ¿Cuáles son los beneficios de las VLANs? Como dice ahí, mejor rendimiento en la red, al reducir los dominios de broadcast. ¿Sí? O sea, les hago más pequeños. ¿Sí? Ojo, no va a decir, pero antes tenía solo 1, ahora tengo 3. No. Estoy reduciendo el tamaño de los dominios de broadcast. ¿Sí? Antes tenía un solo dominio de 20, ahora tengo 4 dominios de 5. Pues en cada dominio solo fluye ese tráfico de 5 puertos, de 5 dispositivos finales. ¿Sí? Luego dice, permite implementar un primer mecanismo de seguridad, lo que les comenté anteriormente. ¿Sí? Porque puedo aplicar seguridades a cada una de las VLANs. Reduzco costos. ¿Sí? Antes, ¿qué tenía que hacer con el esquema anterior? Comprarme más switches.
Si tenía 10 departamentos, entonces tengo que comprarme 10 switches, uno por cada departamento. Costos. ¿Sí? En cambio, las VLANs te permiten reducir esos costos. ¿Sí? Permite implementar políticas de seguridad. ¿Sí? Lo que justo el tema de las secretarias, ¿no? A ver, a esa VLAN de las secretarias no les permitan que vayan a redes sociales. ¿Sí? Puedo configurar eso en la red. ¿Sí? Con políticas como ACLs, por ejemplo, que eso es un poco más avanzado, ¿no? ¿Sí? Puedo configurar, ¿de acuerdo? Mejor eficiencia en el diseño de la red y tenemos diseños de red mucho más flexibles, ¿sí? Mucho más administrables, ¿no? Mucho más manejables, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente son los beneficios de tener VLANs, ¿no? Lo que ya les dije, los dispositivos de una subred lógica tienen que estar en una misma VLAN, ¿sí? Es decir, todos los que pertenezcan a marketing pues, van a estar en una VLAN con un ID de red. Los que pertenezcan a ventas van a estar en otra VLAN con otro ID de red. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Las máquinas de ventas, dice, por ejemplo, tienen la 128.168.10.5/24. La otra máquina de ventas tiene la 122.168.16/24. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las máquinas de marketing serán otro IP totalmente diferente a este segmento que les acabo de comentar. ¿Sí? Y aquí sí ya toca, pues, ya ver la configuración de las VLANs, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Los rangos van desde la 1 hasta la 4094, pero hay dos tipos, ¿sí? Dos rangos, ¿no? El rango normal, que va desde la VLAN 1 hasta la VLAN 1005. Son VLANs estándar, son los que debemos utilizar, ¿sí? Utilizables desde la 1 desde la 1 hasta la 1001, ¿sí? ¿Por qué no se utilizan la 1002 a la 1005? Porque se están reservadas, ¿sí? Para redes Token Ring y redes FDDI. Es más, estas ya vienen creadas por defecto, ¿sí? Y asimismo la 1 ya viene creada. Entonces yo puedo utilizar o crear desde la 2 hasta la 1001, ¿sí? Y también tenemos un rango que se conoce como extendido, que son para otro tipo de trabajos, ¿sí? Que van desde la 1006 hasta la 4094, ¿sí? Entonces les voy a indicar en el simulador. Cerremos esto. Les voy a indicar. Aquí hay un comando que es show VLAN brief, me parece. Miren lo que me dice, ¿no? Aquí está la información. Miren. VLAN. La 1. ¿Sí? Ya viene creada. Está activa esta VLAN y tiene asociado todos estos puertos. O sea, los 26 puertos que tiene este switch, ¿sí? Los 24 fases de Ethernet y estos 2 gigabits, ¿sí? Están asociados a la VLAN 1. Y también ya está creada la VLAN 1002, la 1003, la 1004 y la 1005, ¿sí? Que son para redes FDDI y Token Ring. ¿De acuerdo? Entonces ahí se contrasta con lo que dice la teoría. Entonces yo puedo crearme la VLAN 2, la 3, la 100, la 200, la 500, sin ningún problema. ¿De acuerdo? En el orden que yo quiera. Si quiero de 10 en 10, si quiero de 5 en 5, de 100 en 100, ya es como el administrador quiera crear las VLANs, ¿no? Inge, pero ¿y por qué puedo crear tantas VLANs si no tengo tantos puertos? ¿O yo puedo agrupar switch para crear ese número de VLANs? Claro, por supuesto, también. Por eso les mostré en la página, ¿no? El switch modular. Uno de los switch modulares tenía hasta 348 puertos. Entonces, obviamente, ya puedo tener gran cantidad de VLANs, ¿no? Y ir asociando, agrupando puertos en cada una de las VLANs. ¿Sí? Claro, en este que apenas tengo 24, no vas a crearte 50 VLANs. ¿Sí? Si apenas tengo 24 puertos, ¿a qué te vas a crear 50 VLANs? ¿Sí? Entonces, pero el sistema operativo te permite crear esa cantidad de VLANs, pero todo depende de qué, pues de la capacidad que tenga el switch, ¿no? ¿Sí? Entonces, si es un switch modular que tiene 348 puertos, pues puedes tener gran cantidad de VLANs. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no depende de que si es que tienes un switch, por ejemplo, este switch que está aquí en la gráfica,
apenas tiene 16 puertos. Entonces, este switch solo te permitiría de crear hasta 16 VLANs. Para nada. ¿Sí? Puedes crear hasta los que quieras. ¿Sí? Pero todo depende de cómo agrupes, de cómo organices. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por defecto, todas las interfaces de un switch pertenecen a la VLAN 1, lo que ya acabamos de ver. ¿Sí? La VLAN 1 es la VLAN por defecto, así se la conoce. ¿Sí? La VLAN 1 es la VLAN por defecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la VLAN 1 no puede eliminarse. ¿Sí? Esta VLAN no se elimina. ¿Por qué? Porque esa ya viene creada por defecto, ya viene, es propia del sistema operativo. ¿Sí? No la puedes eliminar. ¿De acuerdo? En cambio, si tú creas la VLAN 10 y luego quieres eliminar la VLAN 10, lo puedes hacer. ¿Sí? Pero si intentas eliminar la VLAN 1, no vas a poder. ¿De acuerdo? Y bueno, ya luego viene la parte práctica que ya no nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Porque aquí viene ya la creación de VLANs y otras cosas más. ¿Sí? Que ya les indicaré en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces, nos veríamos el día miércoles para continuar con esta parte de VLANs, ¿no? Con la parte práctica. ¿Sí? No se olvide, de hoy en 8, evaluación. Inge, ¿y esa prueba que está en la plataforma, qué es? No, esa entregable que está en la plataforma. No, es el taller que hicieron que ya les califiqué. Sí, es más, ya tienen Tenemos la que nota. subir. A ver, nadie ha dicho que suban. Es que Pero como yo le tengo vi que recién. yo tengo que poner la práctica y ponerles la nota de lo que les califiqué la práctica que me presentaron. Si no, ¿dónde pongo esas notas? Es que como ahorita estaba viendo y salía que hasta el martes estaba. No. Ya. Listo, chicos. Nos vemos el día. Inge, disculpe, ¿la prueba del jueves es solo teórica o también práctica? Teórica y práctica. Ya, Inge, gracias. ¿Nadie más? ¿Tiene preguntas? Ah, por favor, los nombres de las personas para registrar la tutoría. Apellidos, porfa. Carrasco. ¿Qué? Carrasco. Carrasco. Carrera. Arriga. Jordán. ¿Perdón? Jordán. Jordán. Carrera. Son los mismos apellidos de las semanas. No hay más apellidos. López. ¿López qué? Porque aquí parece que hay más López. López García. Ya, ¿quién más? Cata, Inge. Hablen durito, chicos, no les escucho. Aguacunchi. Acome. Aguacunchi. Aguacunchi. ¿Quién más? Carrera. Acome. Carrera, Jacome, Cata, Inge. Cata. Listo, señores. Entonces, por favor, repase, estudie. Nos vemos el día martes, ¿no? Cuídense mucho. Buen fin de semana para todos. Gracias. Gracias, Inge, igualmente. No, Inge, pase bien. Hasta luego.